México es un país ensangrentado. En estos 5 años de transformación, la Secretaría de Gobernación se ha replanteado por completo su papel en la vida pública de México, adquiriendo una dimensión muy distinta a la que mantuvo por décadas. Secretaria, su responsabilidad es mantener la gobernabilidad y en sus casi 4 meses lo que ha logrado es que no nos quepa duda. Ya no es aquella institución que para lograr una supuesta gobernabilidad reprimía el disenso y los reclamos sociales. Hay un Estado fallido cuando el gobierno no funciona y sí, Secretaria de Gobernación, su gobierno no funciona. Hoy, por el contrario, es la dependencia encargada de garantizar las libertades, los derechos y la participación democrática. El espacio en el que se construyen acuerdos para problemas complejos, en donde se sesiona para discutir amnistías, la encargada de proteger a las víctimas y de coordinar la búsqueda de desaparecidos. Hoy, la gobernabilidad la hemos construido con la firme convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hay paz laboral porque se promueve la justicia laboral. Hay paz social porque se escucha a todas y todos, pero se da preferencia a los que menos tienen. Estamos como nunca invirtiendo en programas para el bienestar. Se atiende a los jóvenes, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los campesinos, comuneros y ejidatarios. Y por el otro lado, hemos impulsado una política de incrementos salariales como no se hacía en más de 4 décadas. Gracias a esto tenemos la enorme satisfacción de decir que de acuerdo con datos del Coneval, 5.1 millones de personas han salido de la pobreza y se ha logrado reducir la desigualdad en nuestro país, aumentando los ingresos, sobre todo de las familias más pobres. Además, tenemos finanzas sanas, la inflación sigue a la baja. El peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar y tenemos una inversión nacional y extranjera sin precedentes. México es un Estado fallido. La inseguridad que viven los mexicanos día a día en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Estamos también atendiendo el problema de la inseguridad con una estrategia radicalmente distinta a la del pasado, basada fundamentalmente en 3 ejes. El primero y más importante es atender las causas que generan la violencia, principalmente atendiendo y garantizándole a los jóvenes oportunidades de empleo y de estudio. El segundo eje es asumiendo que la responsabilidad en materia de seguridad es indelegable. Todos los días Morena le falla a México. Permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y el gobierno no hace nada. El presidente López Obrador encabeza todos los días a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad, donde se informa ahí lo acontecido en el país en las últimas 24 horas, se toman decisiones y se coordinan los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad, incluido, por supuesto, la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles resultados, señora secretaria? ¿Qué alejada está usted de la realidad? A su vez, los gobernadores, las gobernadoras, sus equipos de trabajo, los gabinetes, sin distingo partidista, replican este ejercicio en sus estados a través de las mesas de paz. En México, en promedio, con su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a este eran 7. Y finalmente, el tercero
y en esto ustedes fueron fundamentales: la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. No hay seguridad, no hay servicios de salud mínimos, no hay prosperidad. A diferencia de la Policía Federal, que llegó a tener 20,000 elementos desplegados, hoy la Guardia Nacional en tan solo 4 años tiene ya 128,000 elementos capacitados, organizados, disciplinados. Se han construido 269 cuarteles en todo el territorio nacional y hoy la aceptación de la ciudadanía de esta nueva institución que es la Guardia Nacional tiene un respaldo del 80%. Los datos dan cuenta de los resultados de esta estrategia. Esas sí son las cifras reales. Hemos pasado de 7 a 14 a 25 desaparecidos con ustedes. La incidencia delictiva ha disminuido en 24% y los delitos que generan más impacto en las familias y en las comunidades, como es el caso del homicidio y el secuestro, se han reducido en 17 y 80% respectivamente. En promedio, durante este gobierno asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótele secretaria, eran 71 y en la anterior a esa eran 55. Hemos pasado de 55 a 71 a 92 con ustedes. 92 asesinatos diarios, no tienen límites. El Poder Judicial es un nuevo enemigo público. Es lamentable que la reforma que proponen no busque fortalecerlo, sino quieren debilitarlo. Morena no busca justicia, Morena busca subordinación. Con la crisis migratoria, su gobierno no tiene una estrategia de solución. En materia de migración, ante el flujo sin precedentes de personas y familias que transitan por nuestro territorio hacia los Estados Unidos, estamos atendiendo el fenómeno de manera estructural y coordinada con los países de origen y destino bajo una perspectiva integral de desarrollo y derechos humanos para que la gente no migre por necesidad y tenga alternativas donde están sus raíces, sus familias y sus costumbres. Este sexenio es el más violento en la historia moderna. A su secretaría le corresponde, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Instituto Nacional de Migración, que a la fecha todos son un desastre. Abordamos este tema hace unos días en el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos. Ahí expresamos nuestro interés en ampliar las estrategias que han demostrado reducir la intención de migrar en El Salvador y en Honduras. En ese sentido, el próximo 22 de octubre en Palenque se llevará a cabo una cumbre convocada por el presidente López Obrador con 11 de sus pares de Latinoamérica y el Caribe, precisamente para elaborar un plan conjunto de atención al flujo migratorio. Desde aquí le exijo, señora secretaria, que no desaparezcan a los desaparecidos. No busquen esconder la crisis de derechos humanos bajo un tapete. Hemos sostenido que ni los muros ni las deportaciones serán suficientes para desalentar a quienes arriesgan su vida con el anhelo de mejorarla y que los bloqueos económicos solo acrecentan el problema. La titular de la CEAP, en un acto indigno como servidora pública, le da la espalda a las víctimas y ha rechazado venir al Senado de la República en cuando menos 2 ocasiones. Los migrantes que transitan por nuestro país son vulnerados, extorsionados, amenazados y hasta asesinados por su gobierno.
Por otro lado, seguiremos insistiendo que el gobierno de Estados Unidos permita que los trámites migratorios se realicen desde los países de origen para que no se vean en la necesidad de emprender el riesgoso camino hacia la frontera norte. Reforzamos la capacidad y seguridad de las estaciones migratorias y promovemos la incorporación de la población migrante en el mercado laboral a través de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo que, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado la asignación de 23,424 números de seguridad social en poco más de un año. Urge la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, urge que pague por el crimen de Estado que ustedes cometieron. La corrupción de este gobierno es indignante. En este año, el número de solicitantes suma ya 113,000 personas. Esta administración ha otorgado la condición de refugiado a 97,300 personas, es decir, 642% más que el sexenio anterior. Lamentablemente, los limoneros, aguacateros, agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado. Ese es el México real, no el México color rosa en el que parece usted vive. Atendemos de forma prioritaria la búsqueda de personas de desaparecidos a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo presupuesto se ha incrementado en 134% en este sexenio. El único registro legal de personas desaparecidas es el que lleva la dependencia a su cargo. Y hoy lo quieren manipular. La prioridad para ustedes no son los desaparecidos, como ha venido a decir aquí. La prioridad para ustedes es mentirle al pueblo de México. Y se prevé duplicarlo para 2024. Se han conformado las 32 comisiones estatales de búsqueda, así como el Centro Nacional de Identificación Humana, para dar respuesta efectiva, técnica y científica al número de personas no identificadas a lo largo de los años. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del INEGI y, por cierto, de su propio registro de desaparecidos. Se han realizado 4,560 jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades y 621 municipios del país. Esto siempre en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y sobre todo con la participación de las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, quienes son acompañadas por elementos de seguridad para salvaguardar su integridad. Trabajamos para contar con un registro de desaparecidos que sea confiable y que sea útil para la búsqueda de personas, ya que el registro actual tuvo deficiencias que permitieron duplicados, registros incorrectos, muchos de ellos sin información mínima que permita la identificación de las personas desaparecidas. En los próximos meses intensificaremos las brigadas de búsqueda y localización de la mano de los gobiernos estatales. Además, publicamos ya la convocatoria para elegir a la nueva o nuevo comisionado. Están intentando destruir a las instituciones que les estorban. Hay un Estado fallido cuando existen las cifras que Morena tiene en este gobierno. El gobierno de la Cuarta Transformación respeta y promueve el pensamiento crítico y la libertad de expresión. El gobierno está usando todo el aparato del Estado para que las próximas elecciones sean un desastre. No utilizamos el poder del Estado para silenciar
a la disidencia, sino que se realizan esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos cuya integridad está en riesgo a causa de su actividad profesional. El presupuesto del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se ha incrementado en 125% respecto al sexenio anterior, pasando de 780 millones de pesos a 1.750 millones. Además, se ha fortalecido la adhesión de 1.378 defensores y periodistas adicionales a los 800 que ya existían en 2018, lo que representa un incremento del 173%. Actualmente están incorporados 2.776 personas, de los cuales 603 son periodistas, 1.181 son defensores de derechos humanos y 391 son personas protegidas indirectas. En materia de atención a víctimas, la CEAV se ha fortalecido para otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, así como 124,000 servicios especializados en materia psicológica, médica, de asesoría jurídica en sus 32 centros de atención integral. De 2018 a la fecha, su presupuesto ha aumentado en 28%, lo que ha permitido la atención en los últimos 2 años de más de 8.600 núcleos familiares. En cuanto a reparaciones integrales y compensaciones, se han entregado más de 1.918 millones de pesos a favor de 6,000 víctimas directas e indirectas, destacando, por cierto, que el 80% de las personas beneficiadas corresponden a registros de víctimas de sexenios anteriores. También estamos poniendo atención en las personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que se encuentran recluidas para que tengan su libertad y puedan reintegrarse a la sociedad. De 2020 a la fecha se han otorgado el beneficio de amnistía a 376 personas, es decir, un promedio de 2 cada semana. Como nunca estamos atendiendo a las mujeres que han sufrido violencia machista e invertimos recursos significativos para prevenir y eliminar este flagelo. En 5 años se han asignado 4.290 millones de pesos en programas dirigidos a combatir la violencia, un aumento real de 47% si lo comparamos con 2018. Tan solo el presupuesto para refugios especializados suma 1.931 millones de pesos con 5 años, es decir, 63% más que el sexenio pasado. Además, se han establecido 23 centros de justicia para las mujeres, 37 nuevos refugios y 16 centros de atención externa para sumar un total de 561 unidades especializadas que atienden a 360,000 mujeres al año, es decir, 1,000 mujeres cada día. El Ejecutivo Federal promueve el diálogo y la coordinación con los poderes de la Unión bajo el principio republicano de división de poderes, convencidos de que debe haber respeto, debe haber equilibrios, debe haber independencia y que ninguno puede colocarse por encima de otro. Me he reunido con gobernadoras, gobernadores, legisladores, funcionarios de todos los partidos, con ministros, consejeros y magistrados, fiscales generales e integrantes de organismos autónomos, y siempre lo hemos hecho con respeto y animada por construir soluciones que perduren en beneficio de todas y de todos, y no solamente de unos cuantos. La buena coordinación que el presidente y el gabinete ha mantenido con las y los gobernadores de todos los partidos nos han permitido planear, construir, rehabilitar cientos de obras de infraestructura y también de obras hidráulicas que van a detonar bienestar y progreso en las
comunidades y en las regiones del país. Y usted, señora secretaria, como responsable de la gobernabilidad de este país, le toca poner orden. Cumpla con su responsabilidad. Concluya, y ofrezca senadora. piso parejo a todas las candidaturas, a todas, incluyendo también a las de la oposición. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna en nuestro país. Concluya, senadora. Estamos fortaleciendo la democracia todos los días porque sabemos que solo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito podemos vivir en paz y armonía. En este sentido, y de cara al proceso electoral de 2024, mantendremos la coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos estatales para garantizar que se desarrolle de forma libre, de forma pacífica, de forma ordenada. ¿Cómo extrañamos a la activista? ¿Cómo extrañamos a la activista Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación, que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, Concluya, contribuyendo senadora. así a un Estado fallido? Y concluyo, tenemos la enorme responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado, y que con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias e intereses personales, tenemos un compromiso superior, y ese compromiso es con el pueblo de México. Muchísimas gracias a todas, a todos por su atención, senadoras, senadores, y estaré atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias.